Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, bueno, agradecer a la abierta que nos haya invitado a esta mesa redonda informativa y esperamos que luego tengamos un debate interesante. Afortunadamente Eduardo creo que ya lo ha contado todo y lo ha dejado muy clarito en relación con todo lo que implica esta nueva perspectiva. Yo me voy a centrar un poco en todo lo que hay alrededor de ella en relación con el modelo energético y con todo el negocio que se está moviendo en torno a esto, ¿no? Y bueno, también plantear cuál es la alternativa y cuáles son las propuestas que ECO, nuestro partido, está desde hace tiempo planteando, y también otras opciones políticas también. En primer lugar, el fracking es una huida hacia adelante que nos conduce a ese abismo al que nos conduce lo que es la explotación de los combustibles fósiles. Es un modelo que presenta esas dos curvas divergentes que nos ha mostrado Eduardo, es decir, el incremento continuo del consumo, un consumo que crece exponencialmente, que se duplica cada 30 o 40 años, y por otro lado la curva decreciente de las reservas, ¿no? Que cada vez hay menos, cada vez hay que explotarlas con técnicas más costosas, más contaminantes, más difíciles, más caras. Por tanto, es un modelo pues, un poco loco. En fin, no es loco, tiene sus explicaciones y sus intereses, y ahora lo vamos a ver. Ya se ha hablado aquí de todos los riesgos, pero que los riesgos que tienen son muy fuertes para la zona, para la población y para el territorio que tenga que soportar una explotación de este tipo. Y habría que decir, bueno, que las grandes empresas, estas grandes empresas americanas, con sus bancos, otra vez están aquí los bancos, y con sus empresas asociadas, filiales, y con los gobiernos que potencian, que les apoyan, están contando una serie de mentiras que también tenemos que tener claro. En primer lugar, lo que suelen contar tanto ellos como los expertos, entre comillas, que apoyan sus tesis, es que no pasa nada, que está todo controlado. Precisamente, como ha dicho Eduardo, hay estudios en Estados Unidos suficientes para demostrar que eso es una gran mentira, que hay unos riesgos muy grandes, que se están produciendo accidentes de todo tipo, liberación de gases a la atmósfera, contaminación de acuíferos, efectivamente la presión que tienen que soportar los pozos lo revientan. Gran mentira, primera mentira. Segunda mentira, una de las cosas que están contando es que el fracking va a permitir prescindir de la energía del carbón, prescindir del carbón como energía, que es muy contaminante y tiene un gran efecto sobre el cambio climático. Pues en Estados Unidos no solo no ha ido atrás el carbón, sino que se ha mantenido igual, y ahora el fracking se ha venido a sumar con ese potencial de uno de los gases que tiene el fracking, que es el metano, tan potente sobre el cambio climático y el efecto invernadero. Otra mentira es que esto es una solución de transición mientras que vamos poniendo en marcha las renovables y todas esas. Es mentira. Están frenando en los países que pueden, por ejemplo aquí, y ahora lo hablaremos, están frenando las renovables, porque lo que quieren es sacar de este negocio lo máximo posible y luego ya veremos con las renovables, ¿no? Y aparte que esa transición ya no es posible, es decir, o apostamos por las renovables de una forma rápida, veloz y a todas pastillas, o vamos a tener un problema bien gordo. Y ya la gran mentira, la más grande de todas, es la de la riqueza y el empleo que genera en la zona. Esas son dos mentiras que comparte el fracking con todos los megaproyectos. Los megaproyectos siempre cuentan esas dos mentiras. Los megaproyectos no crean empleo de calidad, empleo estable, crean un empleo temporal de mala calidad, y a los únicos que enriquece son a los que pegan el pelotazo del megaproyecto. Fundamentalmente a las empresas que están implicadas y también a algunos gobernantes, como sabemos, que también se enriquecen en algunos puntos concretos.
Por tanto, ¿para qué queremos el fracking? ¿Para quién es el fracking? El fracking es una nueva burbuja, es la nueva burbuja que nos están preparando para la nueva crisis económica. Las empresas que tienen la tecnología y que tienen las patentes son esas empresas americanas que ha mencionado Eduardo, que son las que se llevan el gran pedazo del pastel, que es hacer todos los estudios, las prospecciones, tal, y esas filiales con las que se asocian son las que le toca hacer una explotación que muchas veces los pozos se agotan incluso antes del tiempo previsto, porque ahora veremos cómo se monta la burbuja, y son las que le toca hacer la explotación, que es lo menos rentable y además lo que da, se tienen que comer los mayores problemas. Estas grandes empresas americanas están apoyadas fuertemente por el gobierno USA, que lleva varios años con toda su diplomacia a tope para que los gobiernos le vayan abriendo el terreno a esta no es casual, por tanto, que nuestro gobierno esté adoptando una política regresiva en lo de las renovables, cuando incluso hay miembros del gobierno que tenían intereses económicos en las renovables. Pero es que hay algo más fuerte, que es la presión de las empresas americanas y del gobierno de los Estados Unidos. Y por tanto, pues Soria y Arias Cañete están desarrollando a toda velocidad un plan descaradamente favorecedor y allanador de los intereses del tándem formado por el oligopolio de las empresas que explotan toda esta fuente energética y los bancos que están inmersos en toda esta actividad. El colmo es la previsión en esa nueva legislación ambiental de un banco de contaminación. Ahora ya es que no podamos contaminar, es que solo tenemos que pagar para contaminar. Bueno, hay estudios económicos que ya alertan, como nos alertaron con la crisis del ladrillo, ya están alertando que este negocio del fracking presenta unas características similares a la de las burbujas financieras asociadas a la crisis inmobiliaria. Se están vendiendo valores ficticios, engañosos, futuribles, virtuales. Si se está diciendo que los pozos van a tener rentabilidad y luego no la tienen, se agotan antes de tiempo, dan mucho más problemas, es más costosa de lo que se dice, pero esos valores se están vendiendo ya en bolsa y ya se está generando esto. Sobre eso os recomiendo un artículo de Le Monde Diplomatique que ha salido en marzo, que seguro que si lo ponéis en Google alguien lo ha colgado ya, porque a mí me lo han mandado por correo electrónico, que ahí cuenta realmente esta nueva burbuja. Es fantástico, no dejéis de verlo. Y bueno, ECO, ¿qué dice a esto? Pues bueno, ECO lo que dice es que se trata que la crisis a un modelo energético que está agotado y que nos conduce al abismo, no puede ser más de lo mismo. Al revés, es decir, tenemos que acelerar el cambio hacia las energías renovables, ¿no? Y bueno, muy especialmente en España y en Andalucía, donde, como bien ha dicho Eduardo, podemos ser potencia tecnológica y potencia energética puramente, ¿no? Y entonces, ¿por qué vamos a permitir las extracciones de fracking en España y en Andalucía? ¿Para qué? ¿Para quién? Esa pregunta no la tenemos que hacer todas. Aparte que genera muchísimos problemas ya en toda la economía y en la vida del entorno, pero ¿para qué queremos nosotros el fracking? ¿Para que se enriquezcan las empresas, algunas empresas españolas y sobre todo las empresas americanas? Por tanto, hay que cambiar el modelo energético, pero no solo el modelo energético, hay que cambiar el modelo económico, porque, bueno, es que las renovables tampoco van a o sea, el crecimiento ilimitado no lo soporta ninguna fuente de energía, es decir, hay que tener todo un modelo económico que termine con el despilfarro, con la obsolescencia programada, hay que apostar por el reciclaje, por la retornabilidad, por la reutilización y por todos los conceptos de economía sostenible. Hay que apostar por la producción, la distribución local, que genera muchos menos costes energéticos y que favorece la economía local, que es la que tenemos que potenciar, nuestra economía local y regional.
Hay que apostar por el transporte público de mercancías y de personas en medios de transporte energéticamente económicos y ecológicamente sostenibles. Hay que fomentar y potenciar la reducción de consumo innecesario, igualmente despilfarradores de materias primas y recursos naturales, especialmente de energía y agua. Y el fracking gasta millones de litros de agua. Millones de litros de agua contaminados con miles de productos tóxicos, algunos muy peligrosos. Y en definitiva hay que apostar por la economía del crecimiento. Vamos a acabar ya con la falacia capitalista del crecimiento ilimitado. Pero bueno, por favor, si es una mentira que yo creo que si se la contamos a un niño dice eso es imposible. No podemos crecer ilimitadamente, el planeta tiene unos límites. Entonces, eso es una gran falacia. Podemos hablar de crecimiento o como mucho de equilibrio entre crecimiento y decrecimiento, para mantener un equilibrio, pero crecimiento limitado, eso, yo no sé cómo seguimos siguiendo con esto, pero bueno, así seguimos. Por tanto, ¿cómo recortamos el paro? Ahora que nos han generado casi, estamos ya en los 6 millones. Pues desde luego no con esto, no con esto, sino pues con empleo sostenible, con empleo que realmente beneficie a la sociedad y a las personas, con economía del bien común, no con más economía de pelotazo y más pelotazo, que arruina a la gente y a las familias y a las poblaciones y a los territorios. Ya está bien, otra vez nos quieren meter otra de estas. Entonces, bueno, pues hay que hacer un desarrollo de inversiones en nuevos sectores, de agricultura ecológica, de sectores vinculados a la energía renovable, sostenible, a la lucha contra el cambio climático, en fin, no voy a dar toda una lista, podéis entrar en la página nuestra, que hay muchos documentos sobre esto, pero os lo voy a resumir un poco, que tampoco me quiero pasar de tiempo. El fomento de empleo en sectores sinérgicos, es decir, consultoría y asesoría empresarial y tecnológica para toda esta ingeniería ambiental, para servicios de ahorro, de eficiencia energética, de consumo sostenible y demás, ¿no? El apoyo a la investigación, a la IMAI, pues nosotros consideramos que tendría que el 3% del Producto Interior Bruto, en parte de capital público y privado, debería dedicarse a esa investigación para el desarrollo, ¿no? Y, por supuesto, apoyo al pequeño comercio, a las pequeñas empresas, a la economía cooperativa, a la economía social, y en lugar de llevar a nuestras zonas rurales ese horror que acabamos de ver, de lo cual lo menos, y es bastante, es el ruido que eso monta de camiones entrando, saliendo, el horror del paisaje, porque bueno, los molinos eólicos, si se ponen muy de eso, a veces también dicen, madre mía, bueno, pues es una maravilla, un parque eólico comparado con ese horror, ¿no? Y eso es lo menos que hace un parque de fracking. De ahí para arriba todo es un horror. Por tanto, hay que parar el fracking y ahora es el momento de pararlo. Porque precisamente ahora están pidiendo los estudios, van a hacer las primeras prospecciones. Y ahora, cuando empiecen a hacer los estudios, o si todavía no los han hecho, pues llevarán, pues a lo mejor, unos pocos millones de euros invertidos. Cuando ya empiecen a hacer prospecciones en serio, incluso a empezar las explotaciones, eso ya no hay quien lo pague. Eso ya hay un montón de millones invertidos, un montón de acuerdos bajo cuerda por todos sitios y de compromisos y de todo. Hay una maraña ya que eso ya no hay quien lo deshaga. Entonces, el momento de parar el fracking es ahora. Y bueno, la gente se está organizando, como ha dicho Eduardo, hay muchos municipios en España que ya se han declarado libres de fracking, en Andalucía solo son 3, creo, no sé si hay alguno nuevo, uno de ellos en la provincia de Sevilla está, quizás llaman, bueno, sí, pues bueno, yo la noticia que tenía es que todavía había unos pocos, pues estupendo, mejor. Lo que hace falta es que las comunidades autónomas también lo hagan y bueno, Cantabria lo ha hecho, en otras lo han rechazado, lo están estudiando,
Aquí estamos también en ese debate parlamentario y bueno, la ciudadanía lo importante es que empecemos a lanzarnos a la calle, a acudir a las concentraciones, a acudir a actos como este tipo, a difundir el mensaje, a combatir a los que difunden el mensaje de los que están a sueldo de estas empresas, que a veces son expertos, pero expertos que, bueno, que suscriben las mentiras del capitalismo que se decía hace mucho tiempo, pero que viene a ser lo mismo, ¿no? Y bueno, hay que convencer a nuestros municipios, a nuestros gobiernos municipales, que se sumen a la red de municipios libres de fracking y que se opongan activamente. Hay que tener en cuenta que la sartén por el mango la tiene el Estado, porque en el momento en que una explotación de esta afecta a las comunidades autónomas o a zonas marítimas y algunas empresas están empezando a utilizar esa estrategia porque sabe que les conviene que en este contexto les autorice el Estado, visto cómo van las perspectivas de la legislación ambiental, pues el Estado va a tener mucho la sartén por el mango, pero podemos pararlo. Se puede, ¿no? Se puede.